and the outskirts of the capital, Kiev, are now under Russian attack. Rusia intensificó su asedio contra Ucrania. Tropas militares rusas alcanzaron este viernes 25 de febrero el norte de Kiev. El ejército ruso comenzó este martes a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. En la última semana hemos sido testigos de un evento histórico, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, si es que ignoramos a los Balcanes igual que lo hace todo el mundo, ha estallado una guerra a gran escala en el viejo continente. Y para no romper con la tradición, Rusia vuelve a ser uno de los involucrados, pero, ¿por qué? Y no estoy preguntando por las razones específicas del conflicto bélico en Ucrania, de eso ya se han encargado medios de comunicación más serios como noticieros o TikTok. ¿Por qué Rusia es tan agresiva? ¿Por qué siempre se involucra en los conflictos europeos? Y lo más importante, ¿por qué en el último tiempo pareciera que esta tendencia va en aumento? Eso es lo que voy a intentar responder hoy. En los inicios de su historia, Rusia no era el monstruo que te puede romper la columna vertebral al mirarte que conocemos hoy, sino más bien era un pueblo subyugado, que luego de la invasión mongola, vivió bajo un sistema en el cual si mostraban cualquier rasgo de rebelión, ¡hay tabla! Si no pagaban sus tributos, ¡hay tabla! Si hacían caso omiso a alguna orden de los mongoles, ¡hay tabla! Afortunadamente, tras 300 años de sufrimiento y ¡hay tabla! los locales pudieron organizar una épica rebelión que no solo les dio su independencia, sino que marcó el inicio de una serie de conquistas en el este de Europa, las estepas asiáticas, Siberia, y muchos otros territorios más, con los cuales Rusia logró consolidarse como el tercer imperio más grande que la humanidad haya visto. Pero, ¿cómo? Sí, obvio, pateándole el trasero a medio mundo, pero, ¿cómo pudieron tener tanto éxito y hacer que la conquista mundial parezca algo tan fácil de lograr como la clasificación al Mundial de la CONCACAF? Pues, además de factores que merecen reconocimiento tales como un buen liderazgo, una enorme unidad nacional, o la invención de las armas de fuego, un elemento que sí o sí hay que mencionar son las barreras geográficas, o en este caso, la falta de barreras geográficas, y es que, Rusia posee la particularidad de que su territorio se extiende, o por lo menos la parte importante, a lo largo de la gran planicie europea, una inmensa superficie plana que nace en el Atlántico, se hace chiquita en Alemania, y luego se va ampliando progresivamente hasta llegar al corazón de nuestra reunión de alcohólicos anónimos favorita. Esto es bueno y malo, bueno porque al no contar con desiertos, montañas, o mares que los separen de sus próximos objetivos vecinos, los eslavos pueden llevar sus tanques hasta la capital más cercana sin complicaciones. Y malo porque al no contar con desiertos, montañas, o mares, no hay nada que se interponga entre ellos y sus enemigos, por lo cual, la gran planicie europea actúa como una cómoda carretera con dirección a Moscú, tal como lo demostraron los franceses, alemanes, polacos, y alemanes de nuevo. Con toda esta experiencia, los sucesivos gobiernos se dieron cuenta de que la única manera de defenderse con esa geografía era atacar, empujando los bordes lo más lejos posible de la capital, llevando su frontera hasta la parte más estrecha de la planicie que puedan, y después dejar que los invasores hagan un cosplay del Messi. Y en la historia rusa, nadie ha utilizado el ataque como defensa mejor que la Unión Soviética, entidad que luego de la Segunda Guerra Mundial, mediante la instalación de gobiernos títeres, fue capaz de expandir su imperio hasta Alemania, donde se ubica la parte más chiquita de la gran planicie europea, haciendo que a lo largo de la Guerra Fría solo se tuvieran que preocupar de defender unos pocos cientos de kilómetros, en vez de una línea interminable como pasó con la invasión de Hitler. Exquisito. Lamentablemente para nuestros bailarines favoritos, estas fronteras ya no existen, los países satélites ahora son independientes, algunas exrepúblicas soviéticas se han unido a la OTAN, y si estallara una guerra en Europa, lo más probable es que esta tendría lugar en la puerta de su casa. ¿O no? Pues en el este de Europa, existe un país cuya mera existencia podría significar la muerte o la supervivencia del gigante europeo, su nombre es Ucrania, y su importancia se debe a que si Moscú consigue que este sea su aliado, instalando un gobierno títere, anexándolo, o simplemente haciendo que se mantenga neutral, el Kremlin conseguiría unos bordes más que defendibles.
con Bielorrusia, su fiel aliado, y este extraño territorio que posee por razones que nadie entiende, tendría encerrado a los países bálticos y francamente podría conquistarlos en cuestión de horas. De ahí en adelante la guerra se haría aún más fácil, proteger una frontera de unos pocos kilómetros, y chilear hasta que los occidentales se cansen de ver cómo sus soldados interpretan a Jack en el Titanic. Por otro lado, si Ucrania se hace parte de la OTAN, estos tendrían encerrada a Bielorrusia desde 3 frentes, lo cual le permitiría a la alianza conquistarla en las primeras semanas de guerra, defender el Báltico, y extender el frente de batalla a una cantidad tan grande de kilómetros que haría que las tropas rusas no dieran abasto. Esta es la razón por la cual el Kremlin ha puesto tanto empeño en poner a Ucrania de su lado, primero de forma pacífica, y luego directamente invadiéndola. Sin embargo, desde su independencia en 1991, Rusia ha tenido los mismos bordes, y desde 2014 que Ucrania ya no es su aliado, por lo cual, aunque la geografía responda al por qué estos han sido tan agresivos históricamente hablando, falla al explicar por sí misma el por qué la hostilidad en Europa del Este va en aumento. Así que entonces, ¿qué podría explicar esto? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que Rusia está atacando para así arreglar los problemas de su geografía lo más que pueda, antes de que el país colapse? Debido a la invasión a Ucrania, y las consecuentes sanciones occidentales, la economía rusa está cayendo más rápido que Gwen Stacy en Spider-Man 2, los bancos rusos ya no pueden usar el SWIFT, las empresas más importantes del país están siendo sancionadas, la bolsa se desplomó, el rublo vale un 50% menos, medio mundo los está boicoteando, y para colmo, importantes compañías como Apple, IKEA, Visa, PayPal, entre muchas, pero muchas otras, ya están haciendo sus maletas. Sin embargo, incluso antes de la guerra, la economía rusa ya tenía fecha de caducidad. ¿Por qué? Simple, porque desde 1991 no han podido desarrollar ninguna industria competitiva, y francamente, no parece que esto cambie pronto, pues no son pobres como para dedicarse a vender barato, pero tampoco son tan productivos como para vender productos de calidad, no tienen un sector del entretenimiento importante como los Estados Unidos, un ambiente placentero para los negocios como Irlanda, la población necesaria para vomitar fábricas como China, una ubicación estratégica para el comercio mundial como Singapur, la tecnología de punta de Corea del Sur, o la innovación de Israel. La única excepción respecto a lo mencionado antes, y lo que básicamente carga con toda la economía rusa, es el sector extractivo, un sector particularmente lucrativo debido a que el vasto territorio con el que cuentan, hace posible explotar básicamente todos los minerales del mundo, incluyendo, y destacando por sobre los otros, al petróleo y el gas natural. Esto, como ya lo han demostrado numerosas naciones a lo largo de la historia, es una excelente estrategia para quedar como Peter Parker, y puede ser incluso peor si hablamos del petróleo, ya que, gracias a grandes avances en tecnologías verdes, una mayor producción de autos eléctricos, y un compromiso mundial, a la larga se espera que los hidrocarburos dejen de ser útiles, y por ende, valgan tanto como un taxi en Cars. Esta es la razón por la cual distintas petromonarquías tales como Arabia Saudita, Qatar, o los Emiratos Árabes Unidos, han estado invirtiendo tanto esfuerzo y dinero en el desarrollo de megaproyectos que ayuden a desarrollar otros sectores de la economía. Algo a lo que por desgracia, Rusia no puede apuntar, pues a diferencia de los países del Golfo, los europeos cuentan con una población cercana a los 150 millones de habitantes, por lo cual, las ganancias del petróleo se deben repartir entre muchas más personas, y por ende, simplemente no hay dinero para islas en el desierto. Por último, cabe destacar que la bajada del precio del petróleo en el caso particular ruso, podría llegar incluso antes de lo esperado debido a que 1. Los Estados Unidos incrementaron su producción de petróleo hasta el punto de que ya no necesitan importarlo. Y 2, la Unión Europea, su principal comprador, es también quien más está invirtiendo en el desarrollo de energías renovables y sustentables, con algunos países miembros que apuntan a ya no necesitar del gas ruso en algunas pocas décadas. Dicho esto, ¿es exagerado decir que la economía rusa tiene fecha de caducidad? ¿Qué tanto afectaría la caída del precio del petróleo a Rusia? ¿Qué tanto dependen de los hidrocarburos? 7 palabras. 50% del presupuesto nacional. Ahora, ¿qué tiene que ver el oscuro futuro de la economía con una mayor agresividad por parte del Kremlin?
pues más de lo que piensan. Tanto el estatus de potencia como la supervivencia del propio país dependen de que el ejército sea competente, lo cual, obviamente cuesta dinero, pero al tener una economía menor a la de Corea del Sur y no mucho mayor a la de España, tan solo hace falta una pequeña caída en el precio del petróleo por un periodo de tiempo medianamente prolongado para hacer que Moscú ya no pueda financiar sus fuerzas armadas, por lo cual, en el caso de que quiera expandir sus fronteras, lo mejor es hacerlo antes de que la bomba de tiempo que tienen como economía explote. En Rusia hay un problema. No hay rusos, o más precisamente, no los habrá en el futuro. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera es que al igual que Occidente, Japón, Corea del Sur, y otros países desarrollados, los eslavos cuentan con una natalidad inferior a la necesaria para que la población se mantenga estable, con la gran diferencia de que estos no cuentan con una economía rica capaz de mantener a tantos jubilados, o la tecnología necesaria para automatizar las fábricas. El segundo factor a mencionar es una enfermedad que afecta a la mayoría de sus habitantes, con especial énfasis en los hombres jóvenes. Su nombre es el alcoholismo, y aunque es cierto que, en condiciones normales la bebida no es capaz de causar un apocalipsis demográfico, también es cierto que los rusos no beben como personas normales. De hecho, lo hacen tan seguido, que los accidentes, enfermedades, y suicidios relacionados con esta práctica son tan comunes que en promedio los hombres rusos viven menos que los hombres en Camboya, Venezuela y Siria. Con pocos nacimientos, y el consecuente envejecimiento de la población, sumado a que los jóvenes beben hasta la muerte, no se espera menos que una catástrofe demográfica en el futuro, con algunas estimaciones señalando que para 2100 los rusos habrán perdido tantas personas como militares en la Segunda Guerra Mundial. Bajo estas condiciones, es difícil de visualizar un escenario en el que los eslavos puedan hacerse con la ventaja numérica frente a Occidente, lo cual es extremadamente preocupante si tenemos en cuenta que históricamente, aparte del frío, el factor más fundamental para las victorias militares del país ha sido precisamente que tenían tantos soldados como inflación en Venezuela. Sé que hago mucho énfasis en que el Kremlin está siendo más agresivo porque se está preparando para el futuro. Pero ¿contra qué amenaza se está preparando exactamente? ¿Una invasión estadounidense? ¿De Europa? ¿De Cristiano Ronaldo? Sí, especialmente contra Cristiano Ronaldo, pero también contra una posible explosión interna, y es que, a lo largo del país más grande del mundo habitan un sinfín de pueblos diferentes, cada uno con su propia historia, religión, y tradiciones, lo cual nos hace preguntar: ¿cómo es que Moscú logra controlar estas zonas? ¿Con diálogo y entendimiento? Por muy improbable que parezca, salvo por algunas excepciones, al principio sí, por algo cuando se fundó la Rusia moderna se hizo con el nombre de Federación Rusa y no solo como Rusia, y por algo cuando se ideó su sistema político se incluyó la existencia de 22 repúblicas que contarían con un alto grado de autonomía. Sin embargo, luego de la llegada de cierto personaje, el poder se ha centralizado, la autonomía de las repúblicas, salvo por la misma excepción de antes, se ha esfumado, y ahora las regiones se mantienen bajo las órdenes de la capital únicamente porque su población es demasiado pequeña a comparación de la de los rusos étnicos como para que un alzamiento resulte bien. Lo cual podría cambiar en el futuro. ¿Se acuerdan que hace no mucho mencioné que la natalidad era de 1,5? Pues dije la verdad, pero de cierto punto de vista. Los rusos étnicos cuentan con una natalidad mucho menor a esta cifra. Por ejemplo, en la región en la que se ubica San Petersburgo la cantidad de hijos por mujer es prácticamente de 1, mientras que en las repúblicas y zonas habitadas por minorías, con un especial énfasis en aquellas en donde la religión mayoritaria es el Islam, la población sigue creciendo rápidamente, lo cual a la larga, podría provocar el fin del predominio exagerado que tienen los rusos étnicos, y por ende, la separación de varias regiones. Otro frente que le preocupa al Kremlin es el Lejano Oriente, región que además de estar escasamente poblada con menos de 6,3 millones de habitantes, y sufrir uno de los procesos de despoblación más severos en la historia de la humanidad, fronteriza con el país más poblado del mundo que para colmo cuenta con una reclamación histórica en gran parte del territorio. Ahora, ¿realmente los chinos pueden tomarse la región?
Si tenemos en cuenta que en su lado de la frontera suman 110 millones de habitantes, y que con tan solo el 1% de la población total del país podrían duplicar a los locales en número, sí. ¿Y lo harán? Al igual que la rebelión de las repúblicas, este es un escenario que no debería suceder siempre y cuando Moscú se mantenga fuerte, pero si el gobierno llegara a colapsar, o el ejército demostrara no ser capaz, nadie sabe lo que podría pasar. Como probablemente se habrán dado cuenta, Rusia no es un paraíso, la economía no va bien, especialmente teniendo en cuenta lo que está sucediendo actualmente, el sueldo mínimo es de $100, es el país 124 más democrático del mundo, las libertades civiles no se respetan, los opositores se suicidan con 20 tiros en la espalda, ha salido el mismo tipo como presidente desde el Renacimiento italiano, el dinero de los impuestos es succionado por una de las administraciones más corruptas no de Europa, sino del mundo. El sector extractivo, que literalmente es lo único destacable de su economía, está controlado por unos pocos millonarios que además tienen estrechos vínculos con el presidente y prácticamente controlan el país junto a él. Dicho todo lo anterior, Putin es extremadamente popular. ¿Por ser un buen presidente? Al principio quizás sí, en la primera década del siglo XXI demostró ser un administrador más que capaz, sin embargo, desde aquella lejana fecha la calidad de vida de los rusos solo ha empeorado, así que habiendo descartado esta alternativa. ¿Cómo lo hace? Pues apuntando a los sentimientos, buscando apoyo en el ala más conservadora y nacionalista del país, fortaleciendo el ejército, ganándose el favor de la iglesia, enalteciendo a la nación, pero sobre todo, creando enemigos. Hasta 2013 la cosa en nuestra nevera favorita marchaba viento en popa, la economía crecía, había inversión extranjera, tenían grandes reservas de dinero en el banco, Cristiano Ronaldo aún no se convertía en un maltratador de animales, y el futuro parecía francamente prometedor, sin embargo, por diversos factores tales como la ralentización de la economía mundial y un menor precio del barril de petróleo, el optimismo se acabó, y la popularidad de Putin cayó hasta el piso. 3 doritos después Rusia se come a Crimea, algo que objetivamente hablando, para el ciudadano promedio fue un pésimo negocio, pues no ganaron prácticamente nada y a cambio obtuvieron sanciones, recesión e inflación, sin embargo, creando una narrativa favorable, apelando al nacionalismo, y antagonizando a Occidente, Putin se hizo más popular que nunca, y desde entonces, cada vez que sucede un percance, el presidente y la oligarquía se inventan un enemigo externo, escalan las cosas, y amenazan con guerra, lo cual claro, daña la economía doméstica y perjudica las condiciones de vida de los rusos, pero les sirve para mantenerse en el poder. Y si tenemos en cuenta el oscuro futuro que le espera a Rusia, no sería extraño que el Kremlin siguiera abusando de esta estrategia. En fin, creo que para este punto del video a nadie le sorprendería que el país más grande del mundo colapsara en el 2040 o incluso antes, sin embargo, es importante aclarar que no es algo seguro, el futuro aún no está escrito, y personas mucho más inteligentes que yo han hecho predicciones mucho más elaboradas solo para quedar como consumidores de cocaína frente a sus colegas académicos, así que mejor no asuman nada como seguro excepto estas dos cosas que aprendieron hoy: si tu vecino tiene pasto, rómpele su madre antes de que él te la rompa a ti, y si tienes problemas con tu vida desquítate con los demás. Mi nombre es Sergio, soy un simp, y me despido.